Buenos días con todos. El día de hoy nos toca el tema de gráficos en Excel. Bien, el tema de gráficos tiene que ver básicamente con representar la información que tenemos en un cuadro a través de esta representación, que en este caso es un gráfico. Bien, para ello vamos a darles un pequeño ejemplo. Tomando como referencia, por ejemplo, el caso anteriormente desarrollado. Ahí tenemos, por ejemplo, varios números, varias ventas, mejor dicho, de diversas personas y nosotros queremos hacer una interpretación de todo ello. Entonces, así como lo vemos, se va a ver un poco complejo en el sentido de que hay tantos números, tantas letras, que no es práctico. Entonces, para este caso, un gráfico nos va a permitir la facilidad de interpretar y dar un alcance mejor de la información que tenemos en este caso. Por ejemplo, nos pueden decir, a ver, dime, indícanos por favor cuál es el vendedor que ha vendido más en el mes de enero. Entonces, normalmente si no hubiera un gráfico, tendríamos que empezar así, ¿no? Empezar a recorrer de uno en uno y decir cuál es el vendedor que ha tenido la mayor venta, ¿no? O la inversa, ¿no? El que tiene la menor venta. Entonces, para eso están los gráficos, para que nos ayuden a interpretar toda la información de una forma mucho más práctica. Bien, entonces, este es el archivo que les había alcanzado con respecto a los gráficos. Hay una parte introductoria que ya la tenemos ahí. Entonces, vamos a ver, antes de continuar, el tema de gráficos, me olvidaba. Cada vez que nosotros trabajamos un gráfico hay que tomar como referencia que tenemos matemáticamente hablando dos ejes, el de las ordenadas y el de las abscisas, ¿no? Cuando hablamos de las ordenadas hablamos de aquella que está representada en X y de las abscisas que aquí está representada en Y. Las ordenadas, que son las X, las horizontales, por lo general tienen datos, en este caso de tipo texto, vale decir, en las X, en las horizontales van a haber nombres, ¿ok? O palabras, y en las Y, la otra variable, tenemos por lo general valores, números, y a través del cual se representa un gráfico. Bien, entonces aquí tenemos ya la forma de cómo ir creando un gráfico. Tenemos ahí la forma, miren los distintos tipos de gráficos. Lo único que cambia es la forma, la visualización, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, un gráfico de tipo columna, lineal, circular, o tipo torta, tipo pie, que le llaman algunos, barra, área. Bien, ahí tenemos una gran variedad de diversos gráficos. Bien, entonces ahí vamos a ver entonces cómo ir creando un gráfico. De acuerdo a ello, nos dice que hay que seguir una serie de pasos, ¿no? Pero voy a tratar de ser lo más práctico en este caso para poder crear un gráfico. Bien, entonces volvemos a la hoja donde tenemos el archivo fuente de toda nuestra información y vamos a crear, por ejemplo, un gráfico donde nos dicen, a ver, que nosotros mostremos, vamos a suponer, a ver, nos dicen que mostremos todas las ventas de los 2 primeros meses de todos los vendedores. Entonces, si nos dicen las ventas de los 2 primeros meses, obviamente estamos hablando de enero y febrero. Cuando hablamos de todos los vendedores, es decir, empezamos a trabajar desde Iván hasta Zoila. Entonces, ¿cuál sería el rango en este caso para poder visualizar a través de un gráfico la información de los vendedores, de todos los vendedores de los 2 primeros meses? El rango sería entonces de B3 hasta D13. ¿Listo? Seleccionar ese rango, lo único que nos queda ahora es presionar una tecla, que es lo más práctico. En este caso, por favor, presionamos la tecla F11. El resultado es lo que tenemos acá. Pero este resultado, si ustedes ven, se ha generado en una nueva hoja, porque nosotros tenemos nuestros datos aquí en la hoja 1. Y se ha generado una nueva hoja, que en este caso es de tipo gráfico, y nos muestra el resultado de haber seleccionado este rango para generar justamente este gráfico. Ahí tenemos el resultado. Bien, y como le decía, a través de un gráfico se representa la información de una forma más práctica. Entonces, por ejemplo, ¿qué conclusiones, perdón, inicialmente podríamos obtener ahí? Por ejemplo, ¿podríamos indicar quién es el que ha vendido más en el mes de enero? Observe. A ver, veamos entonces. Aquí tenemos dos barras de diferente color, ¿no? Y la primera barra, que está representada por este color, nos dice que representa a las ventas del mes de enero. Esta es una leyenda donde nos dice que todas las barras de este color, del segundo color, representan el mes de febrero.
¿De acuerdo? Entonces, la barra más grande, la primera del mes de enero, ¿a quién le corresponde? Le corresponde a Isaac. Por lo tanto, podríamos decir de una forma mucho más rápida y práctica que Isaac es aquel que ha vendido más en el mes de enero. ¿De acuerdo? Y podríamos decir quién es el que vendió menos. Exacto, aquí con lo que es Andrea. ¿Ok? Ahora, en el mes de febrero, ¿quién es el que ha vendido más? Buscamos la barra de este color oscuro y podemos ver de que hay dos personas. Que en este caso son Jimena y Ana. Ellas son las dos personas que han obtenido las mayores ventas en este mes de febrero y que han obtenido la menor venta. Aquí podemos ver de manera rápida que Omar ha tenido justamente las ventas más bajas en el mes de febrero. Bien, como ustedes podrán ver, aquí esta información se muestra de una forma mucho más práctica para poder hacer una interpretación. Entonces, por eso les decía al principio, esta representación gráfica nos va a permitir dar esa información de una manera más rápida. Bien, y la interpretación también. Bueno, ahí tenemos entonces. Y aquí tenemos lo que les decía, las X, ¿ok? Y las Y, ¿no? Las abscisas y las ordenadas. Y observen en las X, aquí hay nombres, lo que les decía. Y en las Y, ahí tenemos los valores. Entonces, como producto de ello de estas dos variables, tenemos justamente este gráfico. Bien, ahí tenemos un primer gráfico. Vamos a generar un segundo gráfico. ¿De acuerdo? Entonces, para ello volvemos a la hoja 1. ¿Listo? Entonces, a ver, vamos a generar un segundo gráfico donde nos digan, ¿sabes qué? Muéstrame todas las ventas de los 3 primeros vendedores de todo el medio año. Ese sería el rango entonces, ¿no? De los 3 primeros vendedores de los 6 meses. Entonces, el rango sería desde B3 hasta H6. ¿De acuerdo? Seleccionado de ello, ¿qué tecla presionamos? F11. Y ahí tenemos. Bien. Entonces, por ejemplo, miren, aquí tenemos un grupo ya mayor de barras, donde el primer grupo le corresponde a quién? A Iván, el segundo a Ana, el tercero a Isaac. Y cada barra se representa de un color distinto, el cual implica que esta barra, por ejemplo, la primera le pertenece al mes de enero, la segunda de febrero, hasta junio. Muy bien. Y ahí podríamos decir quién es el que ha tenido las ventas, podríamos decir un poco más parejas, ¿no? Entonces podríamos deducir de que Ana podría ser la persona que ha obtenido las ventas más parejas. Y Isaac, bueno, empezó bien, de ahí empezó a decaer, ¿no? O sea, no ha tenido una regularidad. Con respecto a lo que es Ana, bueno, lo único que ha tenido es en el mes de marzo un pequeño bajón, pero después se ha mantenido en un promedio adecuado. Observen, por ejemplo, el Isaac empezó bien, de ahí comenzó a bajar. Se dan cuenta todas esas interpretaciones que nosotros vamos dando, y eso lo podemos hacer a través de un gráfico. Bien, y aquí tenemos, como les decía también, este resultado lo tenemos en una hoja distinta, en este caso es un gráfico, ¿no? Ahora tenemos dos gráficos. El primero, ¿recuerdan? El de los 2 primeros meses de todos los vendedores y el segundo que acabamos de crear. Bien, en cualquiera de los dos casos, lo que vamos a hacer es darle un poco más de presentación, un poco más de datos que nos faciliten la interpretación. Vamos al primer gráfico. En este caso, por ejemplo, vamos a colocarle un título. Bien, y como hemos visto este gráfico, para poder hacer modificaciones, vamos a hacer un clic dentro de él. A ver, hacemos un clic y observen en la parte superior, ok, en la barra de título aquí se muestran tres fichas, ¿no? La ficha diseño, la ficha presentación y la ficha formato. Y esta se va a ocultar cuando se haga clic fuera del gráfico. Observen, a un clic fuera del gráfico y se oculta. Y al hacer un clic dentro del gráfico se visualiza. Muy bien, entonces, para este caso, entremos aquí con la ficha de diseño. La ficha de diseño básicamente es cambios que no en realidad no van a surgir mayores cambios, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos una opción que dice cambiar entre filas y columnas, lo que significa que como tenemos aquí en la leyenda los nombres de los meses, ahora pasarán como leyenda los nombres de las personas. A ver, hacemos un clic ahí, ¿se dan cuenta? Ahora, todo este grupo se divide en dos. ¿Por qué dos? Porque son 2 meses. ¿Sí? Y cada una de estas barras le corresponde a una persona, a un vendedor. Pero si volvemos al anterior, ahí tenemos de que cada una de estas indicaciones, cada uno de este grupo de barras le corresponde a una persona y
agrupado en 2 meses. Bien, básicamente por lo general se recomienda mostrar así, pero en este caso ya dependería de cada uno cómo lo quisiera mostrar. Se recomienda no tener muchas barras así agrupadas, por eso es que normalmente se presenta de esta manera. Bien, ahí tenemos el primer caso. La primera, seleccionar datos, bueno, no es necesario en este caso, ¿por qué? Porque ya tenemos ya los datos seleccionados, entonces no habría que modificar. Ahora, si se desea, se podría hacer ello. En lo que es diseño de gráfico, aquí me da diversas propuestas ya de cómo yo puedo tener mi gráfico, ¿no? Y aquí tenemos varias. Por ejemplo, vamos a suponer que yo quiero utilizar esta de acá que dice el diseño nuevo. Y el diseño básicamente es cambiar la forma. Ojo, voy a hacer un clic ahí y miren, cambio la forma. Y tenemos aquí datos importantes que serían buenos reconocer. Por ejemplo, dice título del gráfico. Todo gráfico debe tener un título. Entonces hay que colocar ese título en esta parte superior. Por ejemplo, ¿qué título le pondríamos a este gráfico? Por ejemplo, podríamos colocar ventas o consolidado de ventas. ¿Ok? De consolidado de ventas de quién? De enero y febrero. ¿De acuerdo? Y es más, podríamos colocar algo adicional ahí, ¿ok? Como por decir semestre 1. Semestre 1 del 2010. ¿Se dan cuenta? Entonces, al visualizar este gráfico, ¿sí? Al visualizar este gráfico dice con salida de ventas. Ah, ya, entonces, la idea que me da a entender es que todo lo que estoy mostrando le corresponde a enero y febrero y del semestre 1 del año 2010. ¿De acuerdo? En algunos casos basta con leer el título para poder entender qué es lo que tengo aquí como información. Ahora, los nombres que tenemos acá le corresponde a quién? A los vendedores. Entonces, ese es lo que se conoce como el título del eje, vale decir el nombre que yo voy a colocar para reconocer lo que hay en este eje. Yo le digo en este caso vendedores, por ejemplo. ¿Sí? Y ahí los tengo. Y para el y, para este caso, para la variable y, ¿qué título le pondríamos acá? Exacto, podríamos colocar ventas mensuales. ¿Ok? Bueno, y ya sabemos que esto de acá lo podemos cambiar, nos vamos a la primera ficha y podemos hacer el cambio, sí, ya es cuestión de forma lo que tendríamos que hacer. De repente no nos gusta, es muy pequeño, muy grande, no sé ya la forma en la que estamos cambiando ahí. Bien, observen ahí ya tenemos, por ejemplo, para poder interpretar de una forma mucho más práctica, nos dice arriba un título, ¿no? Y en la parte inferior nos dice que esos nombres corresponden a los vendedores y en el caso de la Y nos dice que lo que tenemos acá son las ventas mensuales. ¿Listo? Y esto lo hemos logrado aquí a través del diseño. Es decir, ya nos da una propuesta de cómo plantear ello. Bien, podríamos tomar eso o de repente ustedes pueden trabajar con otra distinta. ¿Ya? Bien, en lo que se refiere al estilo del diseño, básicamente el cambio de los colores de las barras, ¿sí? No cambia en nada el contenido, solamente cuestión de forma en este caso, ¿de acuerdo? Vámonos a la siguiente, esto de acá de mover gráfico lo vemos después, ¿ya? En lo que es presentación. En lo que es presentación aquí podríamos mejorar algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, como insertar una imagen, de repente nos piden el logotipo de algún de alguna empresa, por ejemplo, bueno, aquí salió el de mi hijo, les voy a colocar su figura de mi hijo, disculpen, en este caso no es que pierda la seriedad, sino que para ganar el tiempo básicamente, ganar tiempo, a ver, lo seleccionamos y desde las esquinas, bueno, aquí, a ver, vamos a tratar de reducir tamaño acá, cambiamos el alto a, vamos a tratar de reducirlo más, vamos a ponerle 5 por ejemplo, 5%. Bien, y esto lo podríamos manejar en este caso. ¿Ya? Disculpen, no es para quitarle la seriedad del caso, pero bueno, es lo que yo tenía en este caso, ¿no? Ya cuando alguien quisiera mostrar un documento, un gráfico así, tendría que colocar en este caso el logotipo pues, de la institución en donde está laborando para darle un poco más de seriedad. Bien, ahí tenemos entonces la inserción en este caso de una imagen.
Cuando hablamos de formas, hablamos de insertar cualquiera de estos objetos que tenemos aquí. Muy bien, por ejemplo, vamos a suponer, ahí colocamos de repente algún texto adicional, ¿no? O alguna forma que uno estime por conveniente, de repente colocar aquí un recuadro o una flecha indicativa, ¿no? Donde haga referencia pues a una parte puntual, ¿no? De alguna barra, ¿sí? Bien, ya eso quería para que ustedes lo puedan manejar posteriormente. ¿Qué más podemos insertar? Un cuadro de texto, es decir, un texto adicional donde ustedes pueden colocar, por ejemplo, vamos a suponer aquí, ¿no? Entonces le puedo indicar que aquí vaya por decir un texto que diga, a ver, vamos a insertarlo de nuevo, aquí. Le digo, por ejemplo, información adicional, por decir, ¿no? Ya dependería de cada uno el texto que quisiera mostrar. Vamos a ponerlo por aquí, por ejemplo, ¿ya? Y ahí lo combinamos con este indicador de flecha. ¿Listo? Ya algo así ya podríamos tener. ¿Ok? Bien, miren, la parte acá de la barra de herramientas, para este caso del gráfico, se oculta y ahí tenemos, ¿no?, la visualización. Bien, en el siguiente video, para no cansarlos con este, vamos a ver lo referente a esta parte de acá. ¿Listo? Entonces, hasta ahí nos quedamos con esta primera parte de gráficos en Excel. Gracias y continuamos en la siguiente entrega.